Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, que siempre nos ama. Con tu sangre preciosa has quitado nuestros pecados eternamente, para que no recibamos más el castigo y la ira. Y sin ninguna paga nos has salvado y nos has puesto como tus hijos, y nos has dado la gloria y la esperanza para poder entrar en tu reino. Te agradecemos y te alabamos y glorificamos en tu nombre, Señor. En este tiempo estamos reunidos todos los hermanos quienes hemos recibido la salvación con tu sangre preciosa para alabar tu nombre y tu gracia, y te agradecemos por permitir participar en esta comunión. Tú cuide a cada uno de nosotros y con tu mano misericordiosa aferre a cada espíritu. Y con tu gracia abundante y con tu vida y con tu poder del Espíritu Santo, llénenos. La vida que nos resta, ayuda para que vivamos sin ninguna vergüenza, siendo tus hijos, y para que no persigamos a las cosas vanas, sino para que podamos encomendar toda tu misión. Para esto, danos toda tu sabiduría. A todos los hermanos que no han podido participar juntos, o los que están en sus casas o en cualquier lugar escuchando el sermón, a todos esos hermanos, abúndele con la misma gracia, y con tu amor y con tu mano poderosa aférralos más. Los hermanos que están en la enfermedad, dale la salud a ellos, Señor, y permítele salud para que puedan servirte. Y también los hermanos que están en sufrimiento, también los que están sufriendo por la enfermedad, y a todos ellos que están en dificultad por el catástrofe, Señor, tú acuerda a cada uno de ellos y dale la misma gracia, para que la vida que nos resta confiemos en ti y para que podamos vivir en tu voluntad y en tu gloria. Para que podamos estar de pie sin ninguna vergüenza a Jesucristo, que realmente falta poco para su venida. Que tengamos tiempo, ¿no? Señor, tú nos das la palabra necesaria y nos enseñas el camino necesario. En este tiempo también, enséñanos cuál es lo que tenemos que hacer, y ayuda a que no seamos unos oyentes después de oír, que lo olvidemos, sino escuchar bien la palabra, y para que podamos ser utilizados firmemente. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Habrá la alabanza preparada? 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나
간증이요 이것이 나의 찬송이세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 찬잔하니 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만 보이도다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 Gracias, buen trabajo. Busquemos juntos la Biblia, Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 a 4. Vamos a leer. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 a 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ha llovido tanto y por la inundación muchos han perdido su vida. Se han desaparecido sus casas y estamos sufriendo muchas catástrofes. Y también tenemos la dificultad por el contagio del coronavirus, ¿no? Pero estamos sufriendo una dificultad mayor. Todo esto es obviamente catástrofe natural. Y muchos están teniendo mucha esperanza en la vida en este mundo, pero quizás esto es el plan de Dios y la manera de Dios que quiere quebrantar a todas esas cosas. Y cada vez de que sea difícil, nosotros tenemos que confiar más en el Señor y tenemos que cortar la esperanza en el mundo, esperando a Jesucristo, que falta poco tiempo para su venida. Tenemos que acercarnos más a Él, tenemos que obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Y cuando estemos con el Señor sin ninguna vergüenza, para que podamos estar de pie ante Él sin ninguna reprensión, para esto nosotros tenemos que vivir correctamente. Y solamente después de una semana
está programado el retiro de verano que esperábamos tanto, aunque no podemos reunirnos en el centro de retiro. Y tampoco puede ser un retiro donde podamos predicar con toda nuestra fuerza. Sin embargo, aún así vamos a realizar este retiro, aún en más dificultad, porque esa pasión que tenemos de predicar y de orar más por esas almas, si es que tenemos ese corazón, entonces Dios nos va a dar un resultado mejor para adquirir más a esos frutos. Entonces quizás uno puede pensar de que cómo yo puedo predicar en esa dificultad. No hay que tener este corazón, sino hay que esforzarnos más y tenemos que orar a Dios porque alrededor de nosotros hay muchos que no son salvos, familiares, vecinos, amigos, parientes. Tengo que predicar esforzadamente. Porque si no predicamos, hay que saber de que no pueden ser salvos. Por eso con anticipación hay que preparar, hay que orar y hay que planificar a quienes yo voy a predicar. Y quiero que todos participen en la predicación en esta oportunidad. Y hoy, como la vez pasada, sigue con el mismo título de la posición y la vida cristiana de un ser renacido. Y hoy día vamos a aprender de una posición más, que los cristianos son buen soldado de Jesucristo. Y a través de muchas palabras vamos a pensar de este punto. Hay que saber cuál es la posición y hemos aprendido hasta ahora y todavía falta aún de las posiciones y es imposible que uno no sepa de su posición. Mientras que uno vive en este mundo, que sea en posición social o nacional, cada uno tiene su posición, ¿no? Y la posición que uno tiene también se aplica en el hogar, que sea el padre, la madre, el hermano mayor o menor, el último, y de acuerdo a su posición también depende de sus oficios, ¿no? Por eso la posición también, de acuerdo a la posición también uno tiene que saber cuál es su oficio. Y si es que uno no hace lo que debe hacer, entonces puede haber mucho caos en su vida y al final va a ser un hombre inválido. Nosotros en este mundo no estamos buscando la posición. Sin embargo, el Señor nos ha salvado y hay una posición espiritual nueva que nos ha dado y lo sabemos. Por eso es una posición incomparable con la posición mundana. Por eso mientras que estamos viviendo en este mundo, quizás la posición puede mantener, pero después se pierde cuando vayamos. Sin embargo, la posición que Dios nos ha dado, si es que lo mantenemos bien y estamos de pie ante el Señor, sin ninguna vergüenza y sin ninguna reprensión, vamos a recibir la gloria y la honra, pero al contrario vamos a ser reprendidos y vamos a tener la vergüenza. Depende de uno. Y esa vida que estamos llevando en este mundo, también hay que tener en cuenta de que también está relacionado a las cosas eternas en el futuro. En este mundo no hay ninguna cita y uno vive preparando, sufriendo, esforzando para algo que no hay ningún compromiso, ¿no? Pero esto es algo que se va a acabar en un momento. Sin embargo, los cristianos no viven el presente para el presente, pero como lo conocen bien, como Dios ha prometido en la Biblia, es para algo eterno, para el futuro eterno que el Señor nos ha dado, que es algo glorioso. Es preparar para eso. Y en la Biblia hay muchas partes que hablan de esto.
Por eso, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este mundo, los cristianos hay que sufrir por el Señor y también hay muchas tribulaciones, pero eso jamás va a ser vano, porque al final todo esto es para recibir gloria con el Señor. Al contrario, vamos a estar alegres. Por eso hoy día vamos a hablar acerca de la palabra del buen soldado de Jesucristo. Y hasta la vez pasada hemos hablado de muchas posiciones de los cristianos. ¿Cómo piensan ustedes? No hay que solamente escuchar y olvidar, porque al final no sirve de nada. Sino cada vez de que uno aprende una palabra, no solamente hemos recibido la salvación, sin embargo la posición que nos fue entregada realmente es tan precioso, es tan santo y es algo que nos ayuda a preparar para lo futuro eterno. Pensando así, yo quiero que vivan una vida digna conforme a la posición que tenemos. Es gracia del Señor que hayamos recibido la salvación y también es la gracia y el poder del Espíritu Santo que estamos viviendo en este mundo. Por eso los que quieren vivir o los que viven a la voluntad de Dios, el Señor es quien permite toda su sabiduría y todo su poder. Porque sin esto, si es que uno se olvida de la voluntad de Dios y se comporta como a uno se le da la gana, entonces Dios no va a ayudar. Y al final va a entrar en camino de sufrimiento. Apartándose de la palabra de Dios y de su poder, hasta que uno comprenda de que no puede dar ni un paso adelante, el Señor va a dar el castigo, si es que realmente ese hombre fuese salvo, ¿no? Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, la palabra que hemos leído es que apóstol Pablo antes era quien estaba en contra de los cristianos y de Jesús, pero con la sabiduría y poder de Dios ha salvado a él y fue el hombre más grande, el gran apóstol del Nuevo Testamento y ha escrito la mitad del Nuevo Testamento y él desde que ha recibido la salvación fue hasta que fue a Roma y fue degollado predicando el Evangelio, solamente para el Evangelio y para la voluntad del Señor ha vivido. Y segundo de Timoteo se trata de que cuando estaba en la cárcel de Roma, sabiendo de que está cerca su muerte, y quien es su hijo amado, quien creía, y el predicador a Timoteo ha dejado como una petición, siendo su testamento. Y uno de ellos, en versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrir conmigo quiere decir que como yo he sufrido también, como dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo no solamente nos ha salvado, sino toda la vida de Jesús es un ejemplo enseñando cómo tienen que vivir los cristianos. Y uno de esos muchos ejemplos, como dice en Hebreos 5, 8 a 9, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay una palabra así. Jesús fue el unigénito de Dios y no solamente nos ha salvado, sino con su padecimiento ha aprendido la obediencia. Por eso, siendo el Hijo de Dios, nos ha enseñado cómo tenemos que tomar el ejemplo y así ha sido perfecto. Y a todos los que tienen que obedecer, fue el autor de eterna salvación. Esto, en otras palabras, quiere decir que nos ha mostrado el ejemplo de cómo tenemos que llevar nuestra vida. Por eso, apóstol Pablo
que haya dicho de que juntamente padecer conmigo quiere decir que como yo he recibido el padecimiento, igual que Timoteo, en la vida real ha acompañado a Pablo para sufrir juntos, para evangelizar juntos y sucesivamente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. Y dice militar, ¿no? ¿Saben qué es militar? En otras palabras, soldado, ¿no? Es un soldado, un militar. Cuando vemos esta palabra, no se aplica a un predicador especial. Uno no puede decir de que esta no se aplica a cualquier creyente. No podemos ser un soldado bueno, pero esto es un pensamiento equivocado. La vez pasada hemos hablado acerca de que somos el esclavo del Señor. Todos los que son salvos son hijos de Dios y son la desposada de Cristo y son sacerdotes como reyes. Y no solamente tiene la posición espiritual, sino también todos son esclavos del Señor. Igual que eso, también todos somos buen soldado de Cristo. Los que están en adelante en evangelizar es igual que en la guerra, que hay un capitán que está adelante y pelea, ¿no? Hace tiempo hasta los reyes estaban en la primera fila para luchar, sí saben, ¿no? Y el general está adelante, no está escondido atrás, porque cuando está adelante luchando, los soldados que están atrás obtienen el coraje por él y luchan junto con ellos. Por eso la guerra reciente es una guerra química, ¿no? Y igual pasó en la guerra 25 de junio de Corea. Hay jefe de sección, ¿no? Y hay este comandante, jefe de ejército, coronel, capitán, hay todos. Y todos ellos son los que tienen que trabajar en la primera fila para luchar. Y el jefe de sección con su pistola dice a los soldados al ataque, entonces él sale primero corriendo. Y obviamente si es que uno teme de su muerte no puede hacer así, sino arriesgando su vida. Igual que el predicador tiene que ser el mejor soldado estando a la cabeza de todos. Entonces nosotros somos soldados que estamos detrás de él luchando juntos y esto es algo seguro. Por eso dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto quiere decir que cuando está en la guerra o en la vida normal, siempre uno tiene que estar preparado de la guerra, ¿no? Cuando uno es soldado y llega un mandato o sale un orden judicial, hay que dejar todas las cosas que estaba haciendo y hay que entrar a militar. Y antes rapaban toda la cabeza. Entonces todos estando rapados uno no distingue quién es quién. También cuando se viste del uniforme militar todos parecen iguales. Solamente para la nación y para el país o para la libertad uno pelea, ¿no? La historia de la humanidad también se llama la historia de guerras. Peleando con su enemigo hay que ganar y si es que es vencido al final va a morir. Por eso somos soldados que estamos luchando en la guerra espiritual. Por eso los que son llamados como soldados, que diga que que ninguno se enreda en los negocios de la vida, quiere decir que uno deja de las cosas de su vida. Supongamos que salió el orden judicial, uno dice, no, yo no puedo ir por mis padres, por mi esposa o por mis hijos o porque yo estoy haciendo tal. Uno no puede responder así.
Especialmente cuando está en tiempo de guerra, imposible que diga eso, no se puede aceptar. Que viva o que muera, eso depende de si es que la nación va a fracasar o si es que va a vencer. Y es una obra más grande de proteger la nación y al pueblo más que su vida. Y que diga que no se puede enredar en los negocios de la vida quiere decir que es imposible que no haga el trabajo siendo un soldado. Si es que yo hablo así, entonces uno me puede decir de que, entonces yo tengo que dejar todo mi trabajo, todo mi negocio, todas las cosas de mi vida, yo tengo que entregarme como un soldado. No, sino cada uno tiene sus trabajos que hacer, ¿sí o no? Sin embargo, como siempre les he mencionado, los que son salvos, que viva o que muera, no moriré sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová, que muera o que viva, para la gloria del Señor, que yo coma o que beba. Contaré las obras de Jehová. Igual que esta palabra es seguro. Y para predicar el Evangelio, especialmente los que son llamados como trabajadores, los que no son ellos, entonces hay que enfocar en su trabajo, en su negocio. Pero la concepción del valor que tenemos que tenerlo en el propósito de la voluntad de Dios. Y hay que tener en cuenta de esto. En cualquier momento no hay que olvidar de que somos buen soldado. Y uno no puede decir de que yo no soy soldado, que yo no quiero ir al militar. Y en este mundo pasan muchas cosas y por muchas razones uno es excepcionado de ir al militar. Sin embargo, los que son soldados de Jesucristo no puede ser un fugitivo, porque ahí empieza el problema. Por eso, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿ellos qué hicieron? Hasta sus padres o las cosas que hacían, que sean sus redes, han dejado todo, ¿no? En caso de Mateo, en ese tiempo hacía el trabajo de la oficina siendo quien recaudaba impuestos, ¿no? Y en sí tenía un buen trabajo. Pero dijo, sígueme. Entonces, en ese momento ha dejado todas sus cosas y siguió desde ese momento. Y él es quien al final ha apuntado a Mateo, ¿no? Y todos los discípulos de Jesús han sido así. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando uno está trabajando con su arado en la mano, y también al mismo tiempo quiere trabajar la obra de Dios, dice que no es apto en el reino de Dios. Estas palabras tenemos que acordar también. Que nosotros hayamos recibido la salvación es algo más maravilloso y la vida cristiana tiene que ser una vida apta para ser un soldado de Cristo. Y por no ser así no quiere decir que va a ser una vida cómoda. Su vida solamente tiene que ser para la gloria y para el Evangelio, pero ahí está junto el sufrimiento. Y es por eso que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Uno haciendo bien su trabajo quizás puede evangelizar, o quizás por evangelizar uno deja lo que estaba haciendo, o quizás evangelizando uno muere. Siendo el soldado de Jesucristo hay que evangelizar y no hay que olvidar de esto. Por eso en Filipenses 2:25 dice,
Epafrodito, Pablo le dice a Epafrodito diciendo mi hermano y colaborador del Evangelio y compañero de milicia de Cristo. Epafrodito cuando apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, Epafrodito era quien movía y acompañaba con Pablo para colaborar juntos en evangelizar. Por eso expreso de que él es colaborador del evangelio y compañero, ¿no? Y es colaborar juntos. Y expreso de que es milicia de Cristo, o sea, soldado de Cristo. Y en Filemón 1:2 también dice: Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo también fue un laico. Él es quien ha colaborado junto en evangelizar y se le llama al soldado de Cristo a quienes han colaborado juntos en evangelizar y no se refiere a un especial. Por eso no hay que olvidar de que todos nosotros somos el buen soldado de Cristo. En 1 Timoteo 1:18 dice el apóstol Pablo: milites por ellas la buena milicia. Un soldado es quien lucha en la guerra. También en 1 Timoteo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Si es que vemos esa palabra, dice la buena batalla de la fe y dice que así va a echar la mano de la vida eterna. Ya hemos recibido la vida eterna. ¿Qué significa esto? Eso no quiere decir que es para guardar bien la vida eterna que ya hemos tenido para que sea más seguro y para que sea más perfecto. Y para mostrar a otros ese aspecto glorioso. Porque el diablo quizás no puede quitar nuestra salvación, pero sí puede fracasar la vida de un cristiano. Los que tienen la vida eterna para que no vivan dignamente. Nosotros cristianos tenemos que guardar la vida eterna, tenemos que echar mano a la vida eterna y resplandecer más. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. También hay una palabra así. Igualmente en 2 Timoteo 4, 7, 8, apóstol Pablo, justo antes de morir, estando en Roma, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ha obtenido el triunfo. Y Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. ¿Consumado de qué cosa? A través de su sufrimiento ha acabado de cumplir la obra de salvarnos. Ahora tenemos que hacer el trabajo de evangelizar, quizás hasta morir. Hay que luchar. Por eso, para vencer en una guerra, primero hay que reconocer quién es mi enemigo, ¿no? Sin conocer quién es mi enemigo no puede ser una batalla. Pero el primer enemigo que tenemos que pelear, ¿quién es? Sorprendentemente somos nosotros mismos. En 1 Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No dice el alma de otros, sino el alma de uno mismo. Es porque el diablo
siempre está obrando dentro del cuerpo de los pecadores. Por eso en Efesios 2, versículo 1 hasta 3, si vemos ahí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de recibir la salvación, Satanás, ¿dónde ha obrado? Ha operado en el cuerpo de los no salvos. Hasta ahora está trabajando siendo un espíritu malo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que quiere la carne y los pensamientos? Todo es pecado. Dice que esto lleva a ser enemigo de Dios. Por eso haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, quien teníamos que recibir la destrucción. Y ese diablo obra en el cuerpo fracasado del pecado. Pero nosotros, después de recibir la salvación, todavía nos queda aún de nuestro viejo hombre, ¿no? Y el Espíritu Santo cada día nos cambia poco a poco. Pero hay que conocer de que el diablo también puede obrar en mí. Aún los salvos pueden ser aprovechados por el diablo. Por eso en Romanos 7, 22 a 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando del apóstol Pablo mismo. Después de recibir la salvación, este hombre interior, quiero deleitar en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Pero veo otra ley, dice. ¿Qué es esta ley? Ley de pecado, ¿no? Es el carácter antiguo en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Ley de pecado se refiere a la potestad del pecado. Por eso, aunque uno es salvo, aún puede obrar en la carne de un salvo, y hay que reconocer eso para que no vivamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y en una parte está el Espíritu Santo, pero hay otro que está oponiendo, está en contra, para que nosotros no hagamos o vivamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta este gran apóstol en su interior siempre estaba fastidiando su cuerpo. Por eso dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Dios. Algunas personas piensan de que después de la muerte no hay nada, pero esto es imposible, ¿no? Siempre está peleando con su cuerpo, y eso es nuestra primera batalla. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Eso quiere decir, he visto en la traducción de inglés, dice against, o sea que está en contra, ¿no? Batallan, luchan. En nuestro cuerpo existen los glóbulos rojos y blancos. Cuando entra una bacteria, entonces pelean adentro. Cuando pierde, entonces es contagiado por la enfermedad y hasta puede morir. En Romanos 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
no puede alegrar a Dios y tampoco pueden sujetar a la ley de Dios. Los pensamientos carnales, aunque son salvos, aún están en el pecado. Por eso va a ser enemistad contra Dios. Esa palabra de la enemistad también, en inglés dice against God. O sea que está en contra de Dios. Dentro de nosotros existe el enemigo que siempre está en contra de Dios. Y no hay que olvidar de eso. Siempre hay que luchar. Primero hay que ganar de la primera batalla con uno mismo. Así puede pasar a la siguiente batalla. Y el siguiente enemigo es esta perversa y mala generación que estamos viviendo. Por eso en Hechos 2, versículo 40, los apóstoles han predicado la palabra. ¿Y qué dijo a los creyentes? Dijo, sé salvos de esta perversa generación, que hay que ser distinguidos de esta generación perversa. Aún después de recibir la salvación, queda en nosotros, sigue a nosotros. Por eso en Efesios 2:2 dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que cuando está corriendo el viento, igual uno puede volar las cosas, ¿no? Y igual que esta vez hubo la inundación en Corea, entonces volaban las casas, los hombres, con el viento o con la inundación, con el diluvio, igual que esto. El diablo en esta generación tan perversa y tan mala adjunta todo eso para intentar todo lo posible para llevar a todas las personas al infierno. Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo, hay que tener mucho cuidado con esto. En 1 de Juan 2:15-16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refiere a toda la cosa perversa que hay en el mundo, porque está lleno de esas cosas. En San Juan 12 Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Con toda su falsedad y con todo el pecado, así gobierna el diablo este mundo. Hay tantos soldados del diablo también. Por eso nosotros también tenemos que luchar con toda la maldad de este mundo. Luchar con el mundo, ¿no? Por eso en Génesis capítulo 3, desde el versículo 4-6, si ven ahí, dice que en el huerto del Edén el diablo ha tentado a Eva, ¿no? Y dijo que no vas a morir aún comiendo este fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si comes vas a tener sabiduría y vas a ser como Dios. Y así le ha tentado. Entonces Eva ha visto eso y antes no sabía, pero escuchando la palabra del diablo y vio el fruto. Pero qué bueno sería si es que el diablo se aparece como el diablo, pero apareció tan astutamente, porque la serpiente de antes no es tan horroroso como ahora. Y ha visto el fruto y realmente era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y el diablo dijo, es mentira que vas a morir. No solamente no vas a morir, sino vas a ser como Dios. Por eso Dios fue un envidioso y por eso les prohibió comer. Y así le hizo desobedecer a la palabra de Dios y desconfiar de Dios. Y para que sea como Dios ha creado a los hombres, ¿no? Entonces si es que uno se humilla, Dios al final lo enaltece. Pero fue humillado por sí solo, por enaltecerse. Lo comió y lo dio a su marido. Y fue caído de la tentación del diablo. Y ese diablo, con la misma manera, se acerca con nosotros los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Agradable a los ojos, bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría.
con todas estas cosas que existen en este mundo, nos tienta para llevar al infierno. Por eso el diablo, quien tiene agarrado la potestad de la tierra, tenemos esa batalla también. Que los hombres pertenezcan en lo carnal, que pertenezcan en toda la maldad, tiene relación con el diablo, ¿no? Por eso en 1 de Juan 5, 4 a 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los que son renacidos hay que vencer a este mundo y hay que ganar al diablo. A toda esta falsedad que hay en el mundo y toda la maldad tenemos que batallar contra eso. En 2 de Corintios 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. También hay una palabra así. Y el diablo siempre se acerca con lo codiciable, con lo que se puede ver en los ojos, con lo carnal. Junta todas esas cosas para que las personas caigan en su tentación, para que al final peque. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los que son visibles, lo que es codiciable, agradable a los ojos, bueno para comer, lo codiciable, todas estas cosas mundanas es temporal y se van a desaparecer. Y esto es un cebo del diablo. Entonces, cuando uno lo agarra, directo van a llevar al infierno. Quizá nosotros también casi íbamos a ser llevados al infierno, pero el Señor nos ha salvado. Pero no hemos sido liberados perfectamente, porque no nos puede quitar la salvación, pero sí puede fracasar nuestra vida cristiana. Nunca olviden de esto. Porque lo carnal, con todo lo que es del mundo, siempre nos tienta. Por eso nosotros no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y con la promesa de Dios, con la esperanza glorificada del Señor, miramos a eso. Y hacia eso vivimos. También lo que tenemos que batallar, quizás el gran enemigo es el diablo Satanás. Satanás se refiere a quien está en contra de Dios. Por eso en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que nuestra batalla no son las cosas del mundo, sino los que son espirituales, de celestiales, espirituales de maldad, ¿no? Y es la potestad perversa que hay en el cielo, que es el diablo. Y todos los que no son salvos hay que saber de que están siendo agarrados de la potestad del diablo. Y nuestro gran enemigo es Satanás. En Isaías 14:12 y versículo 15 habla de que el Satanás al principio fue un ángel creado tan especialmente de Dios que se llama el ángel Lucero. Fue soberbio y quiso ser como Dios y al final fue echado fuera. Sí saben, ¿no? Y en muchas partes está anotado en la Biblia. Y este Lucero y no solamente este lucero, sino a todos sus ángeles, que es un tercio, ha expresado de que ellos son el diablo y sus ángeles, ¿no? Por eso en San Mateo 25:41 dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el infierno está preparado para el diablo que fue echado fuera y para sus ángeles de diablo. Una cosa que tenemos que saber es que qué bueno sería si es que Dios echase directamente al fuego después de que fue echado fuera. ¿Y por qué ha liberado a este mundo y
hace sufrir a los hombres. Pero esto está en el plan de Dios. ¿Qué es esto? Hay que vencer al diablo para comprender la vida y el amor y la gloria de Dios. Lo que Lucero ha codiciado, ese lugar de Dios, no puede dar al diablo. Por eso Dios lo liberó al diablo. Y esto es algo seguro, que esto es para examinar a nosotros. Por eso en la palabra de Jesús en San Juan 8:44 le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en la historia del diablo de los judíos dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es homicida. Ha matado al espíritu de Adán y Eva y le hizo echar fuera del huerto de Edén. Y incluso Abel, quien ha dado como sacrificio a su oveja a Dios con la fe, y Dios aceptó ese sacrificio y le dijo que era justo y le salvó. Pero su hermano mayor Caín ha envidiado. En 1 de Juan 3, versículo 12, dice: Caín era el maligno y mató a su hermano. Y diablo ha obrado con Caín y le hizo matar a su hermano. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es homicida y es mentiroso y es padre de mentira. Y es que es el mentiroso quien está en contra de la voluntad de Dios. Nosotros peleamos con este diablo. En Apocalipsis 12:9 también dice: expresó que el diablo es la serpiente antigua. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa serpiente antigua que apareció en el huerto de Edén, ha aparecido en este mundo, engaña al mundo y le hace fracasar y no le hace creer en la verdad. Por eso tenemos que batallar con esta potestad del diablo. Obviamente no. La historia es una guerra entre el diablo y Dios. Nosotros también. A todos los mundanos tienen que elegir si es que van a estar del lado del diablo y atacar a Dios, o estar en el lado de Dios y atacar al diablo. Pero nosotros, antes de recibir la salvación, estuvimos con el diablo atacando y estando en contra de Dios. Pero hemos recibido la salvación y estando en el lado de Dios tenemos que batallar contra el diablo. La vida cristiana es una batalla con el diablo. El diablo es el segundo poderoso después de Dios. Entonces, sin el poder de Dios no puede uno pelear con él. Por eso en 1 de Pedro 5, versículo 8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Dice: tu enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hasta quiere devorar a un salvo. Tenemos que estar firmes de pie en la palabra de Dios para batallar con el diablo. Por eso en Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que pelear y luchar con el diablo. Entonces Dios va a estar junto con nosotros y al final el diablo va a huirse. Por eso en el huerto del Edén, ha separado la relación con Dios de Adán y Eva, y con la misma manera está obrando hasta ahora.
Por eso, si es que vemos en la época antigua, dentro de las falsas profetas, el diablo ha obrado y ha perseguido a todos los hombres levantados por Dios, e incluso lo mataron. Las israelitas han desobedecido la palabra de Dios, han adorado a otro Dios, han pecado idolatría. Y podemos ver esa historia donde estaban en contra de Dios. Pero ¿cómo el pueblo de Dios puede comportarse así? Es el diablo quien está controlando a ellos. Si es que dejamos nuestros nervios un poco y hacemos de acuerdo a nuestro pensamiento, entonces el diablo viene a devorarnos, nos arrastra. Y lamentablemente un salvo siendo soldado tiene que pelear con el diablo, pero no puede ser un soldado vencido y no puede estar arrastrado del diablo tan débil. No podemos ser así. Las israelitas, hasta Dios ha enviado a la última profeta para que crean a Dios, quien es el Juan el Bautista, pero han rechazado a él, han perseguido a él. Y el rey Herodes, quien gobernaba Jerusalén, ha degollado el cuello de Juan el Bautista. Estaba en contra de los cristianos. Y al final lo crucificó y lo mató. Jesús ha resucitado, pero los religiosos judíos, aún sabiéndolo, no lo han creído, y con toda esa mentira estaban en contra de la verdad. Y así fue obrando. Y pusieron en riesgo a todos los apóstoles que predicaban el Evangelio, lo mataban, lo pegaban y lo encarcelaban. Y sucesivamente persecutía la obra de la iglesia. Miren cómo es el diablo, cómo trabaja él. Satanás siempre está siguiendo como la sombra donde hay la obra de Dios. Está persecutiendo a la obra del Evangelio. Y hace todo lo posible para que las personas no reciban la salvación. Y en Hechos 13:8 sale que el apóstol Pablo está hablando a un procónsul acerca de Dios, pero aparece Elimas, quien es un falso profeta, que es el mago. Y sucesivamente él procura apartar de la fe al procónsul. Por eso apóstol Pablo dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo de diablo, enemigo de toda justicia. Lo reprendió y fue un ciego desde ese entonces. Elimas, el mago, el falso profeta. En San Lucas 8:11-12, Jesús habla de la parábola de la semilla, y la semilla lo ha puesto en la tierra, y la semilla se refiere a la palabra de Dios. Cuando uno no puede comprender la palabra, entonces dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Sin que comprenda la palabra, entonces uno está ahí andando, entonces rápidamente viene el diablo y quita el corazón de la palabra para que no crean y se salven, hasta las palabras que hay en su memoria. Sucesivamente molesta para que no sean evangelizados. Y Dios está obrando para que crean en su palabra y el diablo al contrario. No es tan fácil lo que predicamos, porque el diablo siempre resistiendo está obrando él también. Donde exista la obra de Dios, el diablo siempre sigue. También en 2 Corintios 4:3-4 dice: el Dios de este siglo, se refiere al diablo, ¿no?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo
dice que confunde a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así bloquea el diablo. También hay que saber de esto. Por eso la obra de evangelizar es una batalla tan cruel con el diablo. Hay que orar más y hay que ser glorificados de Dios. Y si es que no predicamos firmemente, entonces trabajando lentamente así podremos vencer al diablo. Realmente es tan poderoso el poder del diablo. Por eso es Satanás crea ídolos para para adorar en eso y crea religiones falsas, teorías falsas. Dentro del cristianismo también hace enseñar equivocadamente la Biblia, crea teorías falsas, le hace predicar otro evangelio. Por eso sí hace creer, pero no creer a la verdad, sino creer a la falsedad. Ser engañados del diablo y siendo arrastrados del diablo. Hay tantos. Dentro del cristianismo también existen. Lo que nosotros sentimos al predicar hasta ahora es que el Señor dice que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino del cielo. Quizás muchos están llamando a su nombre y dicen que creen, pero no tienen ninguna relación con Dios porque no hay verdad ni la vida en uno. El diablo puede inventar a cualquier teoría falsa o una religión falsa. Por eso en 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Algo que los apóstoles no han predicado, dice otro Jesús. ¿Qué es el otro Jesús? Dice, sí, cree en Jesús, pero el diablo dice, está bien, cree en Jesús pirata, qué bueno. Uno no compra cualquier cosa pensando de que es pirata, ¿no? Uno es siendo engañado. Sí creen, pero es un Jesús imposible de recibir la salvación. Dice que recibió el Espíritu Santo, pero recibió el demonio. Yo he visto muchas ocasiones de esto, pero no es así. Yo cuando predicaba en Mokpo, en una iglesia, hubo un pastor que vino a nuestra iglesia, escuchó nuestro seminario y le encantó, por eso me invitó a su iglesia para que realizara el seminario bíblico. Claro que lo acepté. Entonces yo fui, entonces toda esa iglesia ha recibido el demonio, hablaba en lenguas, profetizaba, interpretaba y hacían cosas divinas. Por eso es imposible que entre el evangelio ahí. Entonces llegué hasta el tercer día de seminario, entonces ese pastor me dijo, creo que ya no podemos seguir. Entonces yo le pregunté, ¿ellos piensan de que han recibido el Espíritu Santo? Me dijo que sí. Y yo le dije, son demonios, recibieron demonios. Entonces le pregunté, ¿ellos son soberbios los que dicen que han recibido el Espíritu Santo? Y dicen que sí. Y le dije, ¿aman al mundo? Respondió, sí. Son tan carnales, miren. Envidian cada uno. Esto es la evidencia de que es la obra del demonio, del diablo. Así le dije. ¿Cómo no puede distinguir de estas cosas? Recibieron el demonio, pero confunden haber recibido el Espíritu Santo. Y lo aceptan también. Por eso en 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos son los que predican el otro evangelio, otro Jesús. Dice obreros fraudulentos. Quiere decir que es la obra de Satanás. Dice que estos son falsos apóstoles que se dicen de sí mismos. Son obreros fraudulentos. Son engañadores. Son obreros de Satanás. Y esto no es algo raro. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
porque Satanás también era ángel de luz, pero se convirtió en el diablo. Pero se disfraza como ministros de justicia, diciendo que ay, yo soy santo, que yo soy justo, yo soy bueno, pero solamente le saca el evangelio. También existe el diablo que enseña a pecar, pero también existe el diablo que enseña a vivir bien. Porque enseñando el bien, si es que no le enseña el evangelio, entonces al final van a entrar al infierno. Realmente si es que estamos con los ojos cerrados, no sabemos quiénes son los obreros del diablo. Por eso en San Mateo 24 Jesús dijo: en los tiempos postreros se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos, dijo. Y en los últimos tiempos, en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 9-10 dice: inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Y va a aparecer el anticristo en la última época, y todos van a sorprenderse por su milagro, porque en Apocalipsis 13 dice que hará caer fuego desde el cielo y inventará un ídolo y le hará mover para que hable también, y con esos milagros va a engañar a tantos. Los que no son salvos, si es que no ponen sus pilas, van a ser arrastrados al infierno por el diablo, pero están pensando de que están yendo al cielo. Hay que conocer las maquinaciones del diablo. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay que conocer su engaño. Ahora, la obra de evangelizar es una batalla contra el diablo también. ¿Es algo fácil de pelear con el mayor enemigo? En Filipenses 1:27-28 dice a los santos de Filipo: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque los santos de Filipo fueron unánimes después de ser salvos y apoyaron a todo apóstol Pablo para que pueda evangelizar, y en nada intimidados por los que se oponen. Y fueron unánimes, y aunque aparecían los que estaban en contra, cuando apóstol Pablo estaba en Filipo y fue encarcelado y fue pegado y fue encadenado y quizás muere, pero desde ese momento seguía la persecución en la iglesia. Pero dice que no temen a los que se oponen, los santos de Filipo. Predicando el Evangelio del Señor, Dios está junto con nosotros. Y si es que predicamos el Evangelio firmemente sin ningún temor, entonces Dios obra con nosotros y hay que creer en esto. Porque Dios es mucho más poderoso que el diablo, es por eso que nos hace vencer. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 16. Primero de Corintios capítulo 16. Busquemos juntos. 1 Corintios capítulo 16 versículo 9. 16 versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Apóstol Pablo, cada lugar que él iba, Dios lo acompañaba, y se ha abierto la puerta del Evangelio. Y ha cumplido la historia de que muchos han sido salvos. La puerta grande y eficaz
se ha abierto que esa puerta de evangelizar, pero hay muchos que son los adversarios. En cada lugar donde hay la obra de Dios, siempre acompaña el diablo. Dice que hay muchos los que se oponen, hay tantos. En la época antigua también hay más falsos profetas. En la época de Jesús también todos los religiosos judíos dice que eran obreros del diablo. En la época de los apóstoles también apóstoles falsos, obreros fraudulentos, hay tantos, igual que ahora también. Yo, durante que yo predico el Evangelio, después de recibir la salvación, y antes de recibir la salvación, 2 años yo predicaba en el púlpito, que sea en el mercado, en el supermercado, en muchos pueblos, sudando mucho, acompañado junto, yo predicaba. Y después de recibir la salvación realmente seguía ese esfuerzo. Pero ahora cuando lo pienso, ya este año me toca hacer 58 años de ser salvo. Aunque me falta mucho, he intentado de predicar esforzadamente, aunque me falta. Y yo sé de que Dios ha obrado junto conmigo. Pero aún así, en medio, algo que quiero decir es que cuando yo iba a predicar el Evangelio de Dios es que siempre seguía el diablo. En el año 1969 he empezado durante 8 años Mokpo, Gwangju, Suncheon, Yeosu y después hasta Jinju, hasta Daejeon. Moviendo de ciudad a ciudad he predicado tanto. Pero en esa época, en la ciudad de Honam, no había nuestra iglesia. Pero sucesivamente cuando yo predicaba, siempre habían salvos. Pero en el mismo tiempo de que habían salvos, todas las iglesias se habían unido para atacarme. Las iglesias falsas, ¿no? Y realmente fue grandioso. Han dicho mentiras, han puesto rumor y han juntado a las policías diciendo, me han denunciado diciendo que yo soy uno quien quiere fracasar a todas las iglesias. Así me atacaron. Pero una de las cosas que yo agradecía tanto es que se reunían tantas personas y recibían la salvación. Y realmente vi que Dios ha bloqueado todo esto y esto es realmente un milagro. Y si es que no fuese así, no sé dónde hubiese estado ahora arrastrado. Dios pelea junto conmigo. Y en el mismo tiempo donde se abre la puerta del evangelio hay muchos que son los adversarios. Donde obra Dios, obra el diablo. Conocen a Martín Lutero, ¿no? Él al principio fue un papa católico y hasta fue un profesor de teología. Y él era muy sabio. Pero él ha visto todas las cosas que hacía en el catolicismo, entró la duda. Porque antes, cuando dijo que era el papa, era superior que un emperador romano. Y la potestad del catolicismo era realmente grandioso. Pero él leyendo Romanos 1:16, ha comprendido de que la salvación es por la fe. Obtuvo la gracia del Señor y después ha visto la Biblia y se dio cuenta de que todo lo que hace en el catolicismo era falso. Por eso él ha creado las 95 tesis de todas las cosas falsas que hay en el catolicismo. Y él clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia. También lo puso en una pared de una publicación. Y dicen que normalmente cuando aparece una teoría que se opone, hay que pegar otro papel encima para taparlo y hay que reunir a las personas para oponer. Pero dice que no hubo ninguno quien estaba oponiendo a Lutero.
Pero todas las personas que estaban bajo la potestad del catolicismo, todos se levantaron diciendo que sí es correcto, que está equivocado el catolicismo, porque el Papa tuvo la máxima poder, autoridad y mataba a las personas. Hasta vendió las indulgencias para construir el templo de San Pedro. Sí saben, ¿no? Comprendieron esta falsedad. El Lutero también. Por eso empezó a pelear con el Papa. Por eso en el Vaticano enviaron la carta de excomulgación del puesto Papa a Lutero. Entonces reunió a la plazoleta y ha quemado a toda esa excomulgación y todo lo que tenía de catolicismo. Ha declarado una guerra, ¿no? Y esto es como golpear una roca con un huevo. Pero Lutero ha confiado en el poder de Dios y ha peleado con ellos. Y antes, cuando estaba alguien en contra del catolicismo, ellos podían quemar a ellos, diciendo que estaba en contra de una religión. Y Lutero también podía haber sido muerto, pero el que muera o no, firmemente ha luchado. Ustedes conocen mejor la historia detallada, ¿no? Martín Lutero es un hombre grandioso. Dios protegió a Lutero para que no muera. Y en el juicio de religión declararon que cualquiera podía matar a Lutero, cualquiera lo podía golpear y no van a ser condenados. Y después de acabar este juicio ha regresado y desde ese momento se ha desaparecido. Y todos los amigos de Lutero pensaron de que ha muerto silenciosamente, pero no ha muerto, ¿no? Sino aparecieron soldados de escolta de algunas monarcas. Son soldados caballeros con espadas y secuestraron a Lutero y pusieron en una cárcel pequeña dentro del castillo de monarcas. ¿Por qué? Porque si es que no lo encarcelaba, entonces cualquiera que pudiera ver a Lutero lo iba a matar. Por eso ahí Lutero ha traducido en el idioma alemán todo el Nuevo Testamento. Y yo realmente he ido a ese cárcel pequeño donde Lutero ha traducido la Biblia. Y hasta ahora existe esa mesa, ese escritorio donde Lutero ha escrito, ha traducido. Dios estuvo junto con Lutero y le hizo vencer. También existe esa alabanza del Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Esto es la letra de testimonio de Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. En mis fuerzas yo no confiaré o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder por mi pelea, el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Por eso Lutero es protestante. Protestante es la fuerza antigua católica. Por eso empezó el cristianismo, porque ha peleado contra ellos. Y esto sigue hasta ahora. Busquemos juntos 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Busquemos 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, leamos juntos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Apóstol Pablo, cuando estaba predicando en Filipo, ha sufrido mucho padecimiento. Pero dice que tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en gran oposición. En medio de gran oposición uno predica el Evangelio. Por eso, una batalla hay que arriesgar su vida. Los que temen de su muerte, en plena guerra no pueden vencer.
Por eso dentro de muchas peleas ha anunciado el Evangelio. El Evangelio no se predica por predicar. Cuando se predicaba el Evangelio, realmente tantas personas han visto que Jesucristo fue crucificado y también muchos apóstoles han muerto y han dado su vida, ¿no?, para el Evangelio. También vemos en este mundo que existen guerras ideales, ¿no? Por ejemplo, la idea comunista cuando quiso expandir a todo el mundo, igual que Corea del Sur, casi iban a ser por vencido. Si es que no fuese por el presidente Syngman Lee, entonces no sé qué hubiese sido Corea ahora. Y no solamente eso, sino las comunistas empezó en Corea del Norte y quiso cambiar a todo Corea del Sur. Y en ese momento hubieron muchas personas en el mundo internacionalmente que han levantado la paz, han predicado la paz y han batallado con las comunistas. Y realmente hay muchos millones de personas que han muerto. Sí saben, ¿no? ¿Por qué? Para la libertad han peleado hasta la muerte. Para la paz y para la libertad. Si no fuese por ellos, entonces no hubiésemos tenido la libertad ahora. Y esta potestad comunista y la potestad que nos quiere quitar la libertad, tenemos que batallar. Y una batalla más fuerte es la batalla con el diablo. En 1 Samuel 17:34 sale que David, cuando estaba en Belén, cuando David iba para apacentar las ovejas de su padre en Belén, cuando venía un león o un oso, ¿qué hacía? ¿Corría porque pensó de que iba a morir? No, sino lo seguía y dice que ha batallado junto con el león y un oso. Hasta tomaba un cordero de su manada. Peleó con las fuerzas del león y lo mató. No solamente Sansón ha matado a un león. También cuando batallaba con Goliat, David también dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, Goliat, ¿no? Si es que no tuviese esa experiencia, no hubiese podido estar con Goliat. Lo mató a Goliat. David, en el mismo tiempo de que es la imagen del buen pastor de Dios, también es la imagen de Dios quien ha quebrantado la cabeza de la serpiente y quien es el diablo. La victoria de David fue la victoria de Israel y al final fue un rey. Hasta ahora también. Dios tiene su rebaño, pero el diablo siempre viene a atacar para arrastrar al infierno. ¿Y es fácil de guardarlo? Nosotros, para predicar el Evangelio, tenemos que pelear con la potestad del diablo hasta la muerte. Por eso en Filipenses 1:30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. A los santos Filipo le dijo que tiene el mismo conflicto, el conflicto de predicar el Evangelio. Y yo he visto que habéis visto en mí. Por eso con Epafrodito han visto de que siempre hemos predicado el Evangelio, este aspecto del apóstol Pablo. Ellos han escuchado y dice que tiene el mismo conflicto, la misma batalla. Nosotros también tenemos esa misma batalla. ¿Qué vamos a hacer? Hay que vivir para el Evangelio y para predicar el Evangelio. De batallar es algo obligatorio, no podemos evitar de esto. Cuando Dios creó este mundo y desde que inició esta historia de la humanidad hasta que termine la batalla contra el diablo, no hay fin.
Pero Dios también obra a través de los hombres, pero el diablo también obra junto a través de los hombres. Hay que elegir si vamos a estar con Dios peleando con el diablo o estar con el diablo peleando con Dios. Hay que escoger. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos en el lado de Dios. No tenemos que ser fugitivos, sino tenemos que luchar cara a cara. Es la guerra entre la luz y la oscuridad, la falsedad con la verdad. La guerra entre el diablo y Dios es una guerra invisible pero fuerte. Por eso tenemos que ser cristianos, soldados buenos de Cristo, peleando con el diablo. Para no ser engañados del diablo tenemos que conocer sus maquinaciones. Y lo conocemos. Él es mentiroso y es padre de mentira. Es un homicida. ¿Y cuál es la arma para vencer esto? Esa palabra de la verdad de Dios. Confiando en el poder de Dios que siempre está con nosotros. Por eso el buen soldado de Jesucristo hay muchos padecimientos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero en ese poder, para ser un buen soldado, tenemos que ser entrenados. Por eso en 1 de Pedro 1, versículos 5 a 7, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero, cuando recibimos la salvación, el Señor nos protege con su poder hasta que vayamos a su reino. Sin embargo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay muchas pruebas y tentaciones. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para probar hay muchas tentaciones, hay muchas pruebas, y esto es para entrenar. Por eso, para que un oro pueda salir las impurezas de oro, hay que meter al fuego, hay que meter al agua, también golpeado por un martillo. También puede ser un acero fuerte. Me probará y saldré como oro. Hasta que sea un oro, Dios me prueba. Hay que reconocer de que hay la prueba. Cuando uno no es probado, no puede ser un ejército fuerte. Sin ningún entrenamiento, ¿cómo puede pelear bien en una guerra? Los que reciben el entrenamiento fuerte pueden vencer mucho más que otras personas. Sí saben, ¿no? Algo que uno no puede aguantar una persona normal. Recibe ese tratamiento. Y cuando pasa ese entrenamiento, y puede ser un soldado tan coraje, pero uno dice que es un buen soldado de Cristo, pero eso no sin ningún entrenamiento, no tiene ninguna fuerza. Cuando viene una dificultad dice, ay, me muero. Mucho se preocupa, se queja, se decepciona. ¿Por qué? Uno es apto para ser un pastor, pero no puede, porque no puede ser entrenado. Y yo conozco eso. Y esa persona, aunque intenta, no puede. Tiene que entrenar más. ¿Solamente esto aplica a los pastores? No, nosotros también. Por eso, Dios, a través de muchos entrenamientos, nos fortalece.
como probó a José, como probó a Moisés, para que sea una profeta grande. A todas las profetas del Antiguo Testamento, a todos los apóstoles del Nuevo Testamento, a través del entrenamiento y sufrimiento de Dios, le fortaleció para que sea más fuerte. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es esto? Es el comandante general, quien es nuestro Jesús, nuestro comandante. Y este Jesús, comandante general, nos ha llamado como su soldado y no podemos ser como soldados vencidos. Entonces, ¿qué va a hacer el comandante? Va a decir de que yo, ¿qué guerra voy a ganar con estos hombres? Para agradar al Señor quien nos ha tomado como soldado, tenemos que entrenarnos para que seamos fuertes y valientes, un soldado grande, y así podemos salvar a las almas otras. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús también, siendo el Hijo de Dios, fue un ejemplo para nosotros. Y así, padeciendo, aprendió la obediencia, así se perfeccionó. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca. Nos llamó y después para hacernos entrar en su reino, Él permite para que nosotros suframos un poco, para perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos a través de padecimiento, pero padecimiento de un poco tiempo, viendo la gloria que está delante de nosotros. Uno, ¿por qué teme de la muerte si está Jesús con nosotros? Quien teme de la muerte no puede ser un buen soldado de Jesús. ¿Qué van a hacer? Solamente van a morir una vez, no dos veces. Hay que vivir con mucha valentía. Hay muchas palabras de esto. En Efesios 3:16 también dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nos fortalece con el poder del Espíritu Santo. Un soldado bien entrenado con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, puede ser un soldado tan valiente con los entrenamientos y así firmemente predicar el Evangelio y puede vencer con la potestad de diablo, contra la potestad del diablo. No hay que olvidar de que somos el soldado de Jesucristo. Cristo, cuando fue crucificado y a través de su padecimiento, ha cumplido la gracia del Señor. Y los cristianos, ¿cómo pueden predicar el Evangelio sin ningún sacrificio como recibió Jesús? Mientras que uno predica el Evangelio a través del padecimiento de los cristianos, Dios estableció esa manera para que así pueda aparecer nuevas almas salvas. Por eso en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice que no estima preciosa su vida para sí mismo. Y en 2 Corintios 11:23 aparece cuánto ha sufrido apóstol Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué pasó al final? Murió degollado.
Tenemos que seguir su detrás. Siguiendo su detrás, si es que morimos, esto es la victoria más maravillosa. ¿Tienen miedo? No, no hay que tener miedo. En Hebreos 12, versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatir contra el pecado es pelear contra la potestad del diablo, hasta sangrando, dice. ¿Tienen miedo de sangrar o de morir? Si es que morimos con el Señor, vivimos con el Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Todos los apóstoles fueron martirizados predicando el Evangelio, pero uno no puede estar echado en el hogar diciendo, ¿qué hago? Que voy a morir. No, todos fueron martirizados por el Evangelio. Nosotros también, hasta el último momento, siendo valientes, si es que morimos así o si es que vivimos así, qué maravilloso sería esto. Y este plan de la guerra, como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso hay que vestirse de la armadura de la verdad, vestidos con la coraza y con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Peleemos con el diablo todo armado. Por eso en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Hasta ahora, sin pensar de dormir, está buscando a quien devorar para llevar al infierno. Está buscando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? También nosotros tenemos que hacer todo lo posible para salvar a esas almas. Por eso, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo, cuando peleamos contra él, ahí se huye porque Dios está con nosotros. Satanás es un serpiente con la cabeza quebrantada y sus soldados son vencidos. No hay que temer. Al final la victoria es nuestra. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No solamente Jesús ha pisoteado a Satanás, sino nosotros también podemos aplastarlo. Tenemos que aplastar su cabeza. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quien vence, dice que hará sentar en el trono como Jesucristo, como Jesús ha vencido y se sentó en su trono. Quien vence, hay que vencer. Si es que batallamos hasta la muerte, vencemos. Busquemos juntos, por último, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Leamos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás, la serpiente antigua, dice que lo venció con la sangre de cordero y de la palabra de testimonio de ellos lo venció. Es la sangre de Jesús y la palabra de él. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Quien predica el Evangelio no hay que menospreciar sus vidas hasta la muerte, y esto es vencer. Y ellos pueden participar en la gloria del Señor. Ahora, después de una semana va a haber el seminario bíblico y hay que saber de qué es la guerra contra el diablo. Y dentro de la manada del diablo tenemos que sacar a todas las almas que están arrastrando al infierno. Como ha vencido a Goliat, quebrantando su cabeza, no tenemos que temer, porque el Señor está junto con nosotros y nos hace vencer. Esta vez también, en predicar el Evangelio, en esta guerra de pelear con el diablo, tenemos que hacer todo para predicar a muchos. Vamos a orar juntos. Señor Padre Dios misericordioso, en este tiempo postrero nos has salvado y nos has hecho crecer en la iglesia que es tu cuerpo, Señor. Y con el poder del Espíritu Santo nos fortalece para vencer el diablo, para salvar a muchas personas de la potestad del diablo. Te agradecemos por hacernos participar en tu obra. Y después de una semana hay el gran seminario bíblico que es el retiro de verano. Con tu sangre, con tu palabra y con tu poder, esté junto con todos los hermanos para que esta vez también podamos salvar a todas esas almas que están siendo arrastrados de la potestad del diablo, para que todo esto pueda glorificar tu nombre y con todo tu poder para que esté junto con nosotros para poder vencer esto. Te agradecemos, Señor. Danos más tu sabiduría, más tu palabra y tu poder para que podamos cumplir toda esta obra y para esto utilícenos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.